Andrea, estos trastornos se presentan en edades tempranas. ¿Cómo detectarlos? ¿Cuáles son esas señales de alerta que como padres pueden indicarnos que tenemos que acudir a un especialista? Claro. Yo creo que cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo es importante hablar de qué es el neurodesarrollo, ¿no? Okay. El neurodesarrollo es un proceso complejo, un proceso organizado en el que el cerebro va adquiriendo como organizaciones que luego se manifiestan en estas conductas y van creciendo en complejidad en las conductas o funciones que podemos observar en nuestros hijos, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, hablamos de una alteración en esos procesos. Entonces, claro, hablamos de la alteración de los procesos que te voy hablando del neurodesarrollo que causan deficiencias en diferentes áreas. El área social, el área escolar, habilidades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos detectarlos? Me preguntas. Hay señales de alerta, ¿sí? Las señales de alerta van a depender de la edad porque van relacionadas a este proceso. Durante este proceso de neurodesarrollo hay algo que llamamos los hitos del desarrollo, que son como esas conductas o esas características, esas habilidades que esperamos que se manifiesten en una edad particular en el desarrollo de cada niño. Que generalmente los pediatras lo van chequeando cuando los llevamos a consulta. Exactamente, porque los hitos del desarrollo marcan como momentos en los que se adquieren habilidades y se tienen que manifestar en conductas, ¿sí? Que van hablando de ese desarrollo en el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces las alertas van a depender, las señales de alerta van a depender de la edad del niño y el momento de desarrollo en el que se encuentre. ¿Sí? Porque no es lo mismo entonces que hablemos, por ejemplo, de emitir palabras, que un niño no emita palabras cuando tiene un mes no es una señal de alerta porque no se espera según su desarrollo. Pero si pasa luego del año, si luego del año tenemos un niño que todavía no emite palabras, entonces estamos hablando de una señal de alerta que nos habla de que algo está pasando en ese proceso de desarrollo que hay que atender. Entonces, cuando hablamos de algunas señales de alerta, por ejemplo, tenemos en bebés, ¿sí? Niños que no responden a los sonidos fuertes, niños que no hacen contacto visual con su cuidador, niños que tienen mucha flexibilidad o por el contrario mucha rigidez en la musculatura, niños que no logran el gateo entre los 6 meses y 10 meses más o menos, niños que no demuestran afecto a sus cuidadores, que pequeñitos no sonríen ante la voz de papá, de mamá o el cuidador que esté allí, más grande luego niños que no adquieren lenguaje o que más hacia los 2 años, entonces no logran frases, se quedan solo en palabras aisladas, niños que no logran la marcha, ¿sí? O que tienen muchas dificultades para lograrla. Y luego cuando van creciendo tenemos otras, por ejemplo el juego es muy importante en el desarrollo de los niños. Andrea, hay un componente hereditario, hay un factor genético acá. ¿Es posible en una misma familia tener hermanos que ambos tengan trastornos de neurodesarrollo? Sí. La genética es una interacción entre esos factores genéticos y biológicos y los detonantes ambientales, ¿sí? Pero sí hay causas genéticas y tenemos familias en donde hay más de un niño con trastorno del neurodesarrollo. Además, tener un hijo con un trastorno del neurodesarrollo nos habla de mayor probabilidad y luego sí tenemos otro que lo desarrolle. Pero no es determinante, quiero decir, como hay tantas causas, no es la única que explica los trastornos del neurodesarrollo. Existen varios trastornos de neurodesarrollo. Yo, organicé una lista para que tú nos explicaras quizás los más comunes, características de los más comunes, claro, para que, quienes nos ven en casa lo tengan un poco más claro. Trastornos de desarrollo intelectual, ¿en qué consiste? Claro, cuando hablamos del trastorno del desarrollo intelectual o la discapacidad intelectual, como comúnmente se conoce, hablamos de limitaciones significativas en el desarrollo cognitivo y en las habilidades adaptativas, ¿sí? Cuando hablo de habilidades adaptativas, hablo a nivel conceptual, práctico y social. Esto se refiere, por ejemplo, a la capacidad de hacer habilidades de la vida diaria o actividades de la vida diaria como vestirme, bañarme, comer de manera independiente. Cuando yo soy un poco más grande, hacia los 4, 5, todavía muchas dificultades para hacerlo, ¿sí? Para fallas en la comprensión del lenguaje y en la expresión del lenguaje y en la comprensión, por ejemplo, de cantidades o de situaciones cotidianas para desenvolverse, o sea, dificultades para desenvolverse, ¿sí? Pero además este trastorno del neurodesarrollo tiene una medida cognitiva y nos habla de un funcionamiento cognitivo muy por debajo de lo esperado para la edad del niño. Trastornos del desarrollo de la comunicación. Son dificultades en el uso y en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus formas, ¿sí? Expresivo, escrito, incluso señas, o sea, gestos,
Y entonces, claro, genera dificultades en la comprensión y la producción del lenguaje. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay otros, cuando vayamos revisando, hay otros trastornos del neurodesarrollo que también tienen dificultades en el lenguaje. Entonces puedo estar viendo en mi hijo, las personas que nos ven en casa, sí, no solo varios, sino dificultades en el lenguaje y pensar que es un trastorno del lenguaje, pero cuando revisamos como esa evaluación integral nos damos cuenta de que hay fallas en otros espacios, en otros aspectos, y estamos hablando de otros trastornos, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Ajá, ese es el que te iba a preguntar y que además es uno de los más comunes. Claro, hay fallas significativas en la sociocomunicación, en la comunicación, en el lenguaje, en la socialización, y hablamos de conductas repetitivas o intereses restringidos que tienen también mucho que ver con fallas en la integración sensorial, que es como uno regula, registra los sentidos, pues, o sea, cómo los sentidos registran los estímulos del ambiente. Entonces, claro, puedo tener un nene que no habla todavía y no necesariamente es un trastorno del lenguaje, sino que cuando revisamos hay otras características que nos están hablando más de otro trastorno del neurodesarrollo. Y por eso es importante la evaluación integral. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que además se escucha mucho en los colegios. Sí, se escucha en los colegios porque es importante resaltar que no todos estos diagnósticos se hacen a la misma edad. ¿Sí? Es decir, va a ir dependiendo de la edad. ¿Y por qué depende de la edad? Porque depende también del proceso de desarrollo del sistema nervioso central. Todavía antes de los 6-7 años no esperamos que un niño tenga control de impulsos, que es por lo que se caracteriza el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dificultad para concentrarme, para controlar impulsos, para mantener la atención, para poder quedarme quieto en el colegio, como lo van viendo las maestras, por ejemplo, que nos pueden estar viendo. Un niño que le cuesta mucho mantenerse sentado, que habla constantemente con sus compañeros, que no logra completar las actividades, no porque no tenga la capacidad para completarlas, sino porque no logra mantener la atención o no logra mantenerse en una misma actividad. Entonces, este es un diagnóstico que se hace a partir de los 6-7 años incluso, pero porque son importantes las señales de alerta temprana, porque vamos viendo señales desde antes, aunque no podamos hacer el diagnóstico, ¿sí? Hay niños que incluso a los 4 años que se espera que haya falla en el control de impulsos, que no se mantenga la atención, el nivel de actividad es mucho más alto que el de sus pares y allí vamos viendo que hay una dificultad entonces para esa regulación. Gracias, Andrea. Vamos a hacer nuestra primera